Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión de internet. Mandamos un saludo de paz a cada uno de ustedes y les invitamos a que se unan a nosotros en la lectura y la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, como saben, hemos estado leyendo el libro de los Salmos. La semana pasada, tuvimos el culto especial del departamento varonil, pero entonces el día de hoy continuaremos con esta lectura. Estamos en el Salmo número 68, un salmo un poco largo, ¿verdad? Tiene 35 versos, pero le voy a dar lectura a todo. Ustedes siguen la lectura con su vista y reflexionaremos un poco en lo que dice este salmo. Salmo número 68. Salmo 68, espera un momento para que lo tenga y pueda seguir la lectura. El Salmo 68, si ya lo tiene, le voy a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 35. Como les decía, sí es un salmo un poco largo, pero voy a leerlo. Dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de mi Dios. Mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que sube sobre los cielos, en Jehová su nombre, y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, de las evangelizantes había gran ejército. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Bien que fuiste echado entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro, cuando esparció el Omnipotente los reyes de ella. Emblanquecióse esta como la nieve en Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como un Sinaí, así en el santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. Nuestro Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de los profundos de la mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio de las doncellas, con adufes. Bendecid a Dios en congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí,
Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecen dones, reprime las reuniones de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de tus pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son de antiguo. He aquí a su voz hará voz de fortaleza. Atribuid fortaleza a Dios. Sobre Israel es tu magnificencia, y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Dios. Amén. Un salmo, podemos decir, de alabanza, ¿verdad? Reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Este nos dice que es un salmo de David. Ya hemos visto algunos otros salmos que no han sido escritos por David, pero bueno, este nos dice que es salmo de David. Dice canción. Se dice que este salmo lo hizo David cuando llevó el arca a Jerusalén. Recordemos que David quiso construir el templo, ¿verdad? Dios no se lo permitió, pero sí llevó el arca a Jerusalén. Sabía que era la ciudad que Dios había elegido, entonces llevó el arca. Y por ese motivo escribió este salmo. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está hablando esta canción, como dice también aquí, ¿verdad? Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Aquí David pues está hablando de aquellas personas que no aceptan a Dios, de los enemigos, ¿verdad? Aquellos que no hacen su voluntad, aquellos que les gusta vivir en maldad, en pecado. Dice que todos ellos serán esparcidos, tendrán que huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no podrán soportarla. Aquellas gentes que viven en maldad no pueden soportar la presencia de Dios. Su maldad los hace alejarse. Dice que aquí que como la cera es derretida cuando está cerca del calor en el fuego, así los que hacen maldad serán destruidos. Sí, porque la cera no aguanta el calor, ¿verdad? Se le acerca una flama y se va a comenzar a derretir. Pues así son los que hacen maldad delante de Dios. No pueden soportar ese fuego purificador de nuestro Padre Celestial. Por eso son destruidos, son derretidos, como dice aquí. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Vemos el humo, ¿verdad? Por un instante, porque sube y se desvanece. Ya no lo vemos más. Así serán todos aquellos que hacen maldad. Mas los justos se alegrarán, gozaránse delante de Dios y saltarán de alegría. Los justos se alegrarán. Así como los que hacen maldad no pueden soportar la presencia de Dios, los justos se alegrarán, ¿verdad? Se alegrarán estando ante la presencia de nuestro Dios, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Dice aquí, gozarse han delante de Dios y saltarán de alegría. Hace un momento nuestro hermano Eduardo decía que él estaba muy feliz, estaba contento, estaba alegre. ¿Por qué motivo? ¿Por qué está alegre nuestro hermano? Nos decía, porque tuvo la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y eso lo llenó de gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para alabar a nuestro Dios, llevando su palabra, entonando estos cantos, estas canciones. Y nos llenamos de gozo al saber que podemos estar ante la presencia de Dios y que Él nos acepta como su pueblo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos, en Jehová su nombre, y alegraos delante de Él. Aquí está la invitación, cantad, alábale, expresa todo ese gozo, toda esa alegría que hay en ti.
reconoce sus grandezas, reconoce sus maravillas y alaba al único Dios verdadero. Así como los impíos buscarán alejarse, nosotros buscaremos acercarnos a Él. Nosotros desearemos estar cada vez más cerca de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitarán en sequedad. Padre de huérfanos. ¿Cuántas veces tal vez hemos escuchado de hermanos nuestros, hermanos en la fe, que dicen que han tenido problemas con su familia por haber aceptado a Dios, por haber buscado a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que tal vez los familiares rechazan a aquella persona que se acerca a Dios, que le dice, tú ya no eres de mi familia. Que los padres le dicen al hijo, ya no soy tu padre, porque estás buscando una religión muy diferente en la que fuiste enseñado. ¿Y cómo se sentirán aquellos hermanos nuestros cuando sus familiares les dicen esas palabras? Tal vez dolidos, tal vez tristes. Pero aquí dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Tal vez por buscar a Dios pudiéramos ser rechazados, no solamente en la familia, ¿verdad? Tal vez en el trabajo, tal vez con los vecinos, tal vez en algún otro lugar donde teníamos que relacionarnos, somos rechazados. Y hay quien tal vez pueda dudar y decir, bueno, pues, ¿y si mejor me alejo de Dios para poder ser aceptado nuevamente en este grupo? Tal vez, ¿verdad?, hay a quienes puedan pensar así. Pero aquí dice, no, aunque tu familia, aunque la sociedad te rechace, dice, Dios te defenderá. Dios estará contigo, Él será tu Padre Celestial. Tal vez tu Padre carnal te pueda rechazar, pero tu Padre Celestial no te abandonará. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice, el Dios que hace habitar en familia los solos. ¿Realmente Dios nos hace habitar en familia? Sí, ¿verdad? Y la prueba es quienes estamos aquí. Somos una familia espiritual. Y actualmente yo creo que tenemos una familia más numerosa que la que teníamos antes. Porque ¿cuántos hermanos nuestros tenemos, hermanos en la fe? Muchos, ¿verdad? Aquí podemos decir somos pocos, pero no son los que están aquí, no son únicamente ellos nuestros hermanos. Hay muchos más. Y que cuando vamos a otro lugar donde tal vez no los conocíamos y los conocemos, inmediatamente nos sentimos en confianza. Los queremos, los apreciamos, aunque sea la primera vez que los vemos. ¿Por qué? Porque sabemos que son nuestros hermanos, que todos somos hijos de Dios. Por eso dice, Él hace habitar en familia al que está solo. Aquel que pueda pensar, no tengo a nadie, no hay nadie que se preocupe por mí. Sí hay. Todos los hermanos en la fe, y decíamos principalmente Dios, que es nuestro Padre Celestial, que no nos va a abandonar ni nos dejará solos. Dice que saca a los aprisionados con grillos. Sí, aquellos que, bueno, figuradamente, ¿verdad?, están aprisionados en el pecado. Él nos libera. Pero dice los rebeldes, mas los rebeldes habitarán en sequedad. Los rebeldes tal vez puedan decir, yo tengo mucha familia, tengo muchos conocidos, pero realmente habitan en sequedad. Porque ellos creen estar bien, pero al estar alejados de Dios, realmente carecen de todo. Carecen de todo. De esas bendiciones espirituales que solamente nuestro Dios nos puede dar. Sigue diciendo el verso 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo,
Cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Aquí David, pues seguramente está recordando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Decía en el verso anterior que saca a los aprisionados con grillos. Y sí, Israel estaba aprisionado, era esclavo en Egipto, y Dios lo sacó de ahí. Y aquí dice, tú saliste delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto. Dios sacó a su pueblo y Él los guió, ¿verdad?, por el camino. Cuando Faraón se arrepintió de dejarlos salir y los persiguió con su ejército, ¿qué habrá sentido Israel cuando llegan al mar y se dieron cuenta que no iban a poder pasar? Temor, ¿verdad? Sabiendo que el frente tenían el mar y el ejército de Faraón los iba persiguiendo. Pero Dios, a través de Moisés, separó aquellas aguas para que ellos pudieran pasar con seguridad. Cuando tú saliste de delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Dios iba al frente de ellos, guiándolos en todo momento. Dice aquí, la tierra tembló. También destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. ¿Y sí tembló el Sinaí, el monte Sinaí? Sí, ¿verdad? Dice que se escucharon truenos, relámpagos, y todo se estremeció porque Dios descendió para entregar su ley, para entregarle esa ley eterna a su pueblo, esa ley que los iba a guiar, no por el desierto, ¿verdad?, sino los iba a guiar en cada paso de su vida, y que ahora a nosotros también nos guía en cada momento de nuestra vida. Tenemos esa guía que es la ley de nuestro Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Abundante lluvia. Los iba guiando por el desierto. ¿Qué características tiene el desierto? Pues mucha sequedad, ¿verdad? Árido, dice nuestro hermano. Pues dice, tú esparciste abundante lluvia, y cuando tu pueblo se cansó, tú los recreaste, tú los fortaleciste. 40 años caminando por el desierto, y Dios en cada momento fortaleciendo a sus hijos, a su pueblo, ayudándole en sus necesidades. Aunque sí, muchas veces se quejaron, ¿verdad?, y decían, es que no tenemos agua, no tenemos alimento. Pero el agua y el alimento no les faltaba, porque Dios estaba con ellos. Querían carne, ¿verdad? Y Dios se las mandó. No los abandonó. Y aquí David está recordando todo esto. Dice aquí, verso 10, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. De las evangelizantes había grande ejército. Tú has provisto a tu pueblo, tú le has dado todo lo que necesitaba. Pero dice aquí, el Señor, el verso 11, el Señor daba palabra. Y sí, el Señor, bueno, aquí se daba, y nosotros decimos, sigue dando su palabra. Tenemos aquí su palabra, que es la que nos va a fortalecer. Pero dice la segunda parte del verso 11, de las evangelizantes había gran ejército. Las evangelizantes, aquellas mujeres que no se cansan de hablar de las grandezas de nuestro Dios. Muchas veces decimos, es que las mujeres no predican, ¿verdad? Bueno, no predicarán aquí en el púlpito, pero sí tienen un trabajo
las evangelizantes, las que llevan las buenas nuevas de salvación, las que hablan en todo lugar, las que anuncian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, había grande ejército. Había grande ejército de aquellas mujeres que llevaban las buenas nuevas de salvación. Dice el verso 12, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillas de oro. Bueno, aquí dice que huyeron reyes de ejércitos. ¿Podemos recordar reyes que hayan huido? Porque dice la segunda parte del verso, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Sí, las que se quedaban en casa. No se quedaban en casa, podemos decir, a descansar, ¿verdad? También tenían su actividad. También tenían que hacer algo. Huyeron los reyes. Recordemos, en los tiempos de Débora, esa mujer llamada Jael, que cuando el rey, ¿quién era? Javín, huyó, ella, pues ahí actuó, ¿verdad? Le quitó la vida para que su pueblo pudiera ser completamente libre. Y actualmente, pues no, sí, las mujeres no van a hacer eso, ¿verdad? Pero sí, dice aquí, van a llevar el evangelio. Van a llevar el evangelio, ese es el trabajo que van a realizar. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillas de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes de ella, emblanquecióse esta como la nieve en Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. Y preguntan el 16, ¿por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Dios eligió un monte para habitar. Y pregunta, ¿por qué os levantáis, oh montes altos? Alguien puede decir, es que había montes más altos, montes mejores. ¿Por qué Dios eligió ese? Bueno, pues ese es el que eligió Dios. Y podemos nosotros pensar, ¿y Dios por qué nos ha elegido? O alguien podría preguntarte, ¿y Dios por qué te elige a ti? Y hay personas mejores, ¿verdad? Alguien puede cuestionarnos. Así como dice, ¿por qué te levantas esos montes? Si Dios eligió este monte para habitar en él, tú, monte alto, ¿por qué te levantas? ¿Por qué te quieres oponer a lo que Dios eligió? Decíamos, actualmente alguien pudiera decir, ¿y por qué Dios te eligió a ti? Si yo soy mejor que tú, ¿por qué Dios te eligió a ti? Bueno, pues pudiéramos decir, eso pregúntaselo a Dios, ¿verdad? Pero Dios ha tomado decisiones y nadie puede oponerse a ellas. Tal vez haya quienes sí quieran hacerlo, pero nadie podrá oponerse a las decisiones que Dios haya tomado. Este monte amó Dios para su asiento, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Si este es el monte que Dios eligió, si este es el monte que Dios amó, podrá haber montes mejores, montes más altos, pero no podrán sustituir aquel monte que Dios ha elegido. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dice, los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. Bueno, esto nos recuerda un poco la historia, o no sé si usted le recuerda la historia de Eliseo, ¿verdad? Cuando los sirios, el ejército sirio fue a buscarlo y lo rodeó, el siervo de Eliseo tenía miedo y dice, mira cuántos soldados han venido a buscarnos. ¿Qué le dice Eliseo a su siervo? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros
Y en ese momento Dios le concedió a aquel siervo poder ver todo aquel ejército de ángeles en sus carros, preparados para defender a Eliseo. Y así lo dice aquí: los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. Porque Dios siempre está con su pueblo. Siempre envía ángeles a cuidar, a proteger a su pueblo. El Señor entre ellos como un Sinaí, así en el santuario. En el Sinaí hubo 10,000 ángeles que descendieron, ¿verdad? Que descendieron como testigos cuando Dios entregó su ley a Moisés, cuando la entregó al pueblo. Pues dice aquí, así como en el Sinaí hubo 10,000, si así hay millares de ángeles también cuidando al pueblo de Dios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Él tomó nuestra cautividad, la llevó a lo alto. ¿Para qué? Para hacernos libres, para darnos libertad. Nos dio dones. ¿Qué son dones? Regalos, ¿verdad? El principal don, pudiéramos decir, es la salvación, es la gracia. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque todos los días Él nos da sus bendiciones. Todos los días Él, dice aquí, nos colma de beneficios. Todos los días Él está con nosotros en medio de nuestras necesidades para ayudarnos. No nos deja solos, ¿verdad? Leíamos en versos anteriores que Él hace habitar al solo en familia, y dice, como decía, padre de huérfanos, defensor de viudas, porque cada día está con nosotros. Y dice aquí, bendito sea el Señor, porque reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que hace en cada momento. Nuestro Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es librar de la muerte. Él nos salvará, dice aquí, y Él nos librará de la muerte. ¿De cuál muerte? Bueno, la muerte física sabemos que en algún momento va a llegar, que sí, podemos decir, nos ha librado, nos ha cuidado de peligros, pero algún día la muerte llegará a nosotros, ¿verdad? De eso, bueno, no lo podemos negar, no lo podremos evitar, pero dice que nos librará de la muerte. Es decir, Él nos dará salvación, nos librará de esa muerte espiritual, de esa muerte que vendrá en un futuro, lo que la Biblia le llama la muerte segunda, ¿verdad? Donde ya no hay esperanza. Actualmente sí, sabemos que algún día moriremos, pero sí hay esperanza, moriremos con una esperanza, pero ya en la muerte segunda ya no habrá esperanza. Y de esa muerte dice que nos va a librar. Y actualmente nos ha librado de la muerte espiritual. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de los profundos de la mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio las doncellas con adufes. Bendecid a Dios en congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Aquí está invitándonos a la alabanza. Y cuando hemos reconocido todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas sus bendiciones, cuando le hemos reconocido como nuestro Dios, cuando nos gozamos delante de Él, pues entonces elevaremos nuestra alabanza. Los cantores, los tañidores, es decir, los músicos, las doncellas que van con adufes, dice aquí. Todos, dice, bendecid a Dios en congregaciones. Sí, lo podemos bendecir, lo podemos alabar de manera particular, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos todos,
Cuando nos reunimos con nuestros hermanos, yo creo que esa alabanza es más, la sentimos pues con más energía, podríamos decir, nos gozamos con nuestros hermanos. Con más alegría, dice nuestro hermano, porque sabemos que no estamos solos, sino que todos los hijos de Dios nos unimos para alabar al único Dios verdadero. Bendecid a Dios en congregaciones, reunidos con un solo propósito, todos en comunión, alabando y bendiciendo al único Dios eterno. Allí estaba el joven Benjamín. ¿Mandé? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aquí está mencionando, únicamente cuatro de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero ¿cómo habrá sido aquello cuando se reunían las tribus de Israel a alabar a Dios? Cuando recordemos que en las fiestas, en 3 fiestas, durante el año se tenían que reunir en Jerusalén. Y se reunían todas las tribus desde el lugar donde estuviera, y dice, y ahí estaban los príncipes, es decir, los principales, las cabezas de familia, las cabezas de la tribu, y todos con un mismo propósito, que es el de alabar al Dios eterno. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Dice aquí, tú, Dios, has ordenado tu fuerza y confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Y ese era el deseo, yo creo, de David, ¿verdad? Que todos aquellos pueblos que se congregaban para la guerra, dice aquí, tendrán que someterse. Reprime la reunión de gentes armadas. Si aquellos ejércitos que solamente piensan en la guerra, en hacer daño, dice, reprímela, para que el pueblo de Dios se pueda reunir con toda confianza, con toda seguridad, con todo gozo y con toda alegría. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Y ahora los pueblos, en lugar de congregarse para la guerra, que se congreguen para alabar al Dios eterno. Desde aquí vendrán príncipes de Egipto y de Etiopía. Se apresurarán para alabar al Dios. Y bueno, podemos decir nosotros que no éramos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios y nos apresuramos a congregarnos, a estar en la presencia de nuestro Dios. Decíamos, ese era el deseo que está expresando aquí el rey David, que sean suprimidas aquellas reuniones que hacía la gente, que se congregaban para la guerra, y que ahora se puedan congregar para alabar al Dios eterno. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Ya no solamente el reino de Israel, ya no solamente las 12 tribus, ¿verdad? Reinos de la tierra. Toda la tierra reconozca al único Dios verdadero, al único Dios creador de todo lo que existe. Dice el verso 33, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son de antiguo. He aquí a su voz dará voz de fortaleza. Atribuid fortaleza a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Sí, mencionando algunas características. Aquel que cabalga sobre los cielos. Es decir, que domina desde los cielos, ¿verdad? Domina todo. Y aquí a su voz dará voz de fortaleza. Hablará con fortaleza, dará voz de fortaleza a su pueblo. Él nos fortalecerá. Atribuid fortaleza a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos.
Sí, su poder está en los cielos, pero Él lo manda a nosotros. Nos manda su fortaleza, su espíritu, su poder. Y termina en el verso 35. Terrible eres, oh Dios, desde tu santuario. Terrible. Creo que ya mencionábamos o comentábamos algo de esta palabra terrible, ¿verdad? Que siempre la tomamos para decir que algo es de castigo, ¿verdad? Pero no, veíamos que terrible es hablar de la grandeza de nuestro Dios. Cuando dice terribles son tus obras, es decir, son grandes, son maravillosas. Y aquí dice terrible eres Dios, grande, maravilloso. Desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Él da fortaleza y vigor a aquel huérfano, a aquel desamparado, a aquella viuda que mencionaba, como lo mencionaba en el verso 5, ¿verdad? Que tal vez piensa que no tiene nada. Dice, Él da fortaleza a todos, a su pueblo. Él sostiene a las viudas, a los huérfanos. Él no desampara a los que están solos. Él fortalece a todos sus hijos. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito Dios. Concluye con estas palabras. Bendito Dios. Bendito Dios que nunca nos ha abandonado. Bendito Dios que siempre está con nosotros. Bendito Dios que siempre derrama sus bendiciones y nos ayuda en nuestras necesidades. Y cuando nosotros reconocemos todo eso, nos gozamos en su alabanza. Nos gozamos cantándole. Nos gozamos en la lectura de su palabra. Nos gozamos estando delante de Él. Nos gozamos con nuestros hermanos cuando nos congregamos, cuando nos reunimos y todos juntos elevamos alabanzas a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Era lo que pedía David, así se sentía David y era lo que él pedía, ¿verdad? Que toda la tierra, no solamente su pueblo, sino toda la tierra se pudiera congregar y alabar al único Dios verdadero. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Eduardo para continuar con este culto. Paso a vosotros. ¿A vos, Paz?